Uno. Amigos y amigas de Cadena Política, me da mucho gusto saludarles hoy, como todos los días martes, su amigo Pablo Bazáñez, aquí en una emisión más de nuestro programa Diálogos Metropolitanos. Hoy queremos hablar de algo muy importante. Todos vivimos en un municipio, en una localidad en la que hacemos nuestra vida cultural, familiar y sobre todo económica. Y una de las partes muy relevantes que dinamizan la economía de cualquier lugar, de cualquier municipio, tiene que ver con el funcionamiento de las empresas, pero no de cualquier empresa, sino de aquellas que llamamos las micro y pequeñas empresas, comúnmente denominadas las pymes. Sin duda alguna, las pymes forman todo un ecosistema en el que todos podemos acercarnos a ellas, ya sea desde la parte de clientes o desde la parte de pequeños empresarios que buscamos a través de ella ofreciendo servicios de calidad y ofreciendo, por supuesto, nuestros productos y nuestras mercancías en los mejores términos. Buscamos con ellas también pues satisfacer los requerimientos de la sociedad, pero también las necesidades de nuestras familias. Son estas pymes, por definición, entidades independientes que tienen una alta predominancia en el mercado del comercio y que a veces quedan opacadas, excluidas, relegadas por las grandes empresas, por ejemplo, los que se dedican al pequeño comercio, a veces por los grandes almacenes. Pero lo cierto es que las pymes generan y autogeneran muchos de los empleos de este país y aportan capital, aportan tecnología, evidentemente capital social. Y con eso, estas tienen que ser hoy una gran fortaleza de todos los lugares de nuestro país. Las pymes, sin duda alguna, es una gran oportunidad para invertir y para llevar a cabo con ellas un gran proyecto de vida, un gran proyecto familiar. Y bueno, hoy queremos platicar de las pymes. Para ello hemos invitado a una persona que sabe mucho del tema, que es mi amiga, la diputada Soraya Pérez Munguía, quien actualmente coordina la mesa MIPYMES en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Ella es tabasqueña, pero yo digo que es más mexiquense que tabasqueña. Y bueno, además de diputada federal, ha sido funcionaria en su estado natal y en el Estado de México, y ha sido consejera política en el Partido Revolucionario Institucional, licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también 2 maestrías, una en Finanzas, otra en Administración, y también una maestría en Administración y Negocios por la Universidad de Texas, un diplomado en Econometría por la UNAM y especialista en Administración de Riesgos por la Universidad de Indiana y colaboradora de diferentes medios de comunicación como El Economista, El Heraldo de Tabasco, MBS Noticias, Radio Fórmula, entre otros. Soraya, qué gusto tenerte hoy en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio y poder platicarles de las políticas que estamos diseñando dentro del equipo de Xóchitl Gálvez para esta campaña. Como tú lo mencionabas en tu inicio, en tu primera intervención, las pymes, o sea, los pequeñitos negocios son la columna vertebral de la economía. Para que se den una idea, todo el auditorio representan casi el 50% del PIB y más del 70% del empleo. Y esto es con información, digamos, oficial que tiene el INEGI del último censo económico, en donde va establecimiento por establecimiento, pero también sabemos que hay muchísimos pequeños negocios que se operan desde casa, de algún otro lugar o sin necesidad de tener ningún establecimiento. Entonces, el valor de los pequeños negocios es enorme, pero desafortunadamente la palabra emprendimiento, la palabra emprendedor fue borrada por este gobierno que desafortunadamente tenemos en estos últimos años. Lo que había, que impulsaba, protegía a los pequeños negocios, que les ayudaba a crecer y ser mejores, lo desaparecieron, como pudo ser el Instituto Nacional del Emprendedor y otros fondos, que el Fondo PYME que existía para financiamientos, habían sistemas de garantía que se otorgaban para determinados sectores de pequeños negocios y todo eso lo desaparecieron. Por eso dentro de la mesa pymes que tengo el honor de coordinar, nos dimos a la tarea en los últimos meses de sentarnos con muchísimos empresarios, emprendedores,
con cámaras empresariales, con organizaciones civiles, instituciones educativas, para poder diseñar un plan, una ruta, una hoja de ruta que le permita a nuestra hoy candidata Xóchitl Gálvez que desde el primer día que ella sea presidenta de México tengamos una política pública eficiente, cercana, muy transparente de apoyo a los pequeños negocios. Me parece muy interesante y esto habla de un papel protagónico de las pymes como generadora de empleo, como generadora de mercado, como generadoras de valor agregado en nuestra sociedad. Pero para el público de Cadena Radio, de Cadena Política que hoy nos está escuchando, ¿cómo podríamos tú, con esta experiencia que tienes como economista, como servidora pública, como legisladora, cómo podríamos tener una definición que nos quede claro qué es una pyme? Porque a veces escuchamos mucho de pymes y no sabemos bien dónde empieza, dónde termina, de qué tamaño a qué tamaño. ¿Cómo barajeamos este mar conceptual de lo que es una pyme? ¿Cómo nos las explicas, Soraya? Bueno, la forma en la que la define el INEGI y ha sido la convención en México, que es parte de lo que queremos cambiar también, es por el número de empleados, sí, porque las microempresas son las que tienen menos de 10 personas trabajando con ellos, que ese es el grueso, el 95% de todas las unidades económicas del país, más del 95%, son pequeñitos negocios, es decir, a menos de 10 personas. Luego tenemos a las pequeñas, que son de 10 a 50, y luego de 50 a 100. Entonces, menores de 10, ¿cómo se llaman? Microempresas. Microempresas. Y luego hay otro rango de 10 a 50 empleados. Que son las pequeñas. Pequeñas. Luego tenemos a las medianas, que son de 50 a 100. De 50 a 100. Exacto, pero mira, por eso te digo que no es un referente, porque hay empresas muy pequeñitas que generan muchísimos ingresos porque están dentro de sectores estratégicos, son startups innovadoras que están dentro de los sectores de la innovación, la tecnología, la ciencia, y no requieren muchas personas para generar muchísimos ingresos. Aunque lamentablemente sí, la mayoría de estos establecimientos, los más pequeñitos, los de menores de 10, estos que te digo son la excepción, porque además no hemos tenido un ecosistema que promueva la innovación en México. La mayoría de ellos son establecimientos que les llamamos de subsistencia, son la tortillería, la barrotería, la estética y todos estos negocios que nosotros vamos y los utilizamos todos los días, que desafortunadamente para el sistema económico, la mayoría están en la informalidad, casi el 70%, pero hay una razón por la cual están en la informalidad, y es que no se les ha atendido, se les ha olvidado, tienen demasiados problemas y obstáculos. Primero, la inseguridad que tenemos hoy en México, que es tremenda, y luego el propio gobierno, que se ha vuelto el principal obstáculo de los pequeños negocios, con una serie de permisos y licencias que obstaculizan no solo la creación de negocios, sino también la permanencia de los negocios. Entonces, la mayoría, el grueso de los negocios en nuestro país son pequeños establecimientos de subsistencia. La mayoría de ellos, según las encuestas que tenemos y la información oficial, fueron creados porque las personas ya no encontraron no encontraron una oportunidad de trabajo, o no pudieron incursionar en el negocio de oportunidad que pensaban, y terminaron con un negocio de subsistencia. Entonces estamos hablando de personas que ellos mismos operan sus negocios o tienen 1 o 2 trabajadores, ellos llevan su contabilidad, su administración, atienden, operan y todo, y son la mayoría de los negocios. Y por eso creemos que ahí tenemos que enfocar una parte de nuestra política, de la nueva política pymes de Xóchitl Gálvez, para que nunca más esté solo este sector de la población. Y te decía este otro tema, que es la sobreregulación, que se vuelve un cultivo para la corrupción, porque es un tema de los que tú has estudiado muchísimo, que tienen que ver con las ciudades, que tienen que ver con los gobiernos subnacionales principalmente, los municipios, algunos desde el orden estatal, que están impidiendo
que los pequeños negocios crezcan, se desarrollen, sean mejores. Entonces, el compromiso que tenemos de una de las propuestas que hoy forman parte del documento que está promoviendo la candidata Xóchitl Gálvez es que nunca más haya obstáculos para los negocios, que hagamos un gran trabajo de armonización de las licencias y los permisos del orden municipal para que abrir un negocio sea más fácil que nunca. No te escuchamos, Pablo. Ahí está. Decía, había apagado mi micrófono. Esos son los problemas de estar platicando contigo en vivo. Pero bueno, te comentaba que eso es uno de los temas, porque pareciera que en el imaginario de la gente, abrir una pyme pareciera como todo una peregrinación burocrática, trámites aquí, trámites allá, y que los gobiernos, no digo uno u otro, todos, pareciera que nos están diciendo cómo no y no, al contrario, cómo sí, cuando las pymes han mostrado su benevolencia, perdóname el concepto, benevolencia en dinamizar las economías locales, en lograr generar cadenas, digamos, de valor y, por supuesto, también insertar al mercado a gente que se encuentra en la informalidad. No hay muchos incentivos para que la gente, además, entre a una pyme y pague impuestos y lleve a cabo todos su tramitología. Pareciera que algunas personas que quieren entrar a una pyme, perdóname la expresión, se van más por la libre, ¿no? Hacerlo sin trámites para que no me salga que mi inversión se va más en burocracia que en realmente echar a andar mi negocio. Entonces, ¿qué tan fácil es hoy en México, en cualquier parte del país que tú quieras ponerme como ejemplo, qué tan fácil o qué tan complicado es abrir una pyme? La gente tiene razón cuando entra con cierta incertidumbre a intentar abrirlas porque se va a encontrar con barreras, con diques, para poderlas abrir con más obstáculos que promoción o facilidades. Ahora me tocó a mí. Y ahora ya no te oigo. Sí, sí es una gran barrera. De hecho, en casi todas las mediciones de competitividad en que le han hecho a México a nivel internacional, si salimos mal en la tabla es precisamente por el tiempo que transcurre para que se abra un negocio en el país y las complicaciones que hay porque varían de un lugar a otro, de un estado a otro y a veces dentro del mismo estado varía muchísimo de un municipio a otro. Entonces, la realidad es que es muy complicado, es una barrera. Post pandemia, eh, se, se hizo un consenso sobre la importancia del emprendimiento como una herramienta, como un instrumento para crecer y recuperar lo que se había perdido durante la pandemia. Y habían muchos incentivos, entre ellos, pues la tala regulatoria. A ver, cero requisitos para crear una empresa, mucha confianza en el que va a emprender y mucha tecnología, la digitalización total de tanto del gobierno como facilitarle los instrumentos a los pequeños negocios para que pueda hablar este idioma digital, ¿no? Entonces, todo eso se hizo en el mundo, fue una de las cosas positivas de la pandemia, el uso intensivo de la tecnología, que quienes la aprovecharon, pues despegaron y muchos pequeños negocios se hicieron más productivos por todo esto que pasó. Pero desafortunadamente, y quiero insistir mucho en esto, en México no hay una visión en este momento de eso. Por eso es muy importante y para nosotros, Xóchitl Gálvez es
generando los empleos de este país, Claro. porque la realidad es que el gobierno pues no hace nada. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos escuchado de todo este sector es la importancia de que no se sientan solos. Y por eso la primera propuesta para hacer de las pymes la columna vertebral de la economía en México es crear una agencia nacional que les dé acompañamiento de capital semilla para nuevos emprendimientos, incorpore un nuevo ecosistema para startups innovadoras, articule una política que les permita tener cargas de seguridad social acordes a su madurez y a su tamaño. No podemos pedirle a una pequeña empresa que empiece a pagar seguridad social. Claro. Cuando Entonces, no le hemos dado ¿un régimen especial requieren las pymes, Soraya? Sí, requieren un régimen especial, lo hemos platicado con el coordinador de la Mesa de Seguridad Social de Salud, y estamos convencidos de que de la necesidad, y por eso ya hoy está en la propuesta. La seguridad social no va a ser un impedimento, al contrario, va a ser un aliento para quien quiera tener seguridad social. Y el otro es el régimen fiscal. La realidad es que tenemos un régimen fiscal muy complicado para los pequeños negocios. Se han hecho esfuerzos significativos. En la administración pasada se tenía el régimen de incorporación fiscal, que era muy sencillo. Ahora se tiene otro, que es el régimen de la confianza, pero un régimen fiscal no es suficiente. Si tienes un régimen barato, pero complicado, pues nadie le va a entrar. Si tienes un régimen sencillo, pero no le damos el acompañamiento, la capacitación y las ayudamos a que tengan más ingresos, pues no van a destinar sus pocos ingresos para pagarle al SAT. Lo que nosotros queremos es poner todas las baterías y todas las herramientas que necesitan los pequeños negocios para que incrementen sus ventas. Una vez que incrementen sus ventas, una vez que sean más productivos, que sean mejores, que crezcan más, el paso natural va a ser moverse hacia la formalidad, acercarse al SAT, porque tener una cuenta evidentemente te va a ayudar a acceder a financiamiento, a acceder a otros beneficios que vamos a estar trabajando para ofrecérselos. Pero no podemos pedirles de entrada más gastos, más cosas, cuando lo que necesitamos es que tengan más ingresos. Claro. Yo, con lo que estás comentando, Soraya, viene a mi mente el tema de la evaluación del estudio Doing Business, ¿no?, que hace el Banco Mundial y que mide tanto la facilidad para trámites a nivel nacional como a nivel subnacional en muchos estados, evidentemente en muchos países. Y en ello, si no me equivoco, en 190 países. En ello, el Doing Business, uno de los elementos fundamentales, que es la guía de los inversionistas a nivel internacional para poder establecer, digamos, este flujo de capitales y dónde ir a meter más inversión. Uno era la facilidad, uno de los tópicos que evalúa, la facilidad con la que se abre una empresa. La facilidad con la que se abre una empresa tiene que ver con cuántos requisitos, si cumplen con el tiempo en los que la autoridad gubernamental dice que van a revisar un expediente y a emitir una licencia, pues tiene que ver entonces con qué tanto hacemos complejo el proceso. En esa medida, las pymes y las MIPYMES han encontrado una mejoría o han empeorado en términos de la calidad regulatoria que les afecta. No, fíjate que en la administración pasada se crea pues una política nacional, la Ley General de Mejora Regulatoria. Se crea, había un organismo que era federal y se vuelve nacional para que esto pues fuera adoptado tanto por los estados como por los más de 2,400 municipios, y con el componente de afectaciones para los terceros, porque, y creo que ahí y es un tema bien importante, porque aquí nosotros traemos otra visión. Entonces, eso se intentó hacer en la administración pasada. Se inicia, de alguna manera, un proceso muy, muy fuerte de mejora regulatoria y de institucionalizar la mejora regulatoria. De hecho, tú
la ley hoy así está prevista, cuando va a crearse una nueva ley, una nueva regulación, no necesariamente una ley, un reglamento, un permiso, un requisito adicional, se tiene que pasar por un proceso. Parte del proceso es que sea público para que los afectados pues puedan emitir pues su opinión o vetar esta regulación. Digo, desafortunadamente todo eso fue borrado en esta administración. Se pasan las regulaciones pues de fast track y no hacen ningún proceso porque la ley no les importa. Por eso es muy importante y por eso salimos mal en esas mediciones como el Doing Business. Porque todo el mundo y la visión en México es regula y regula. Si quitas una regulación, como tienes una maraña de regulaciones, pues se te cae otra. Y es como, ya sabes, esos juegos de los niños de que vas poniendo los pedacitos de madera y sacas uno y se te puede caer toda la torre. Así es. Sí. Por eso la visión que traemos dentro del equipo de Xóchitl es totalmente diferente. Solo debe haber regulación, especialmente para el tema de negocios, si hay un riesgo que cubrir. Si hay un riesgo para terceros, si hay un riesgo para la comunidad, entonces debe existir una regulación. Si no hay ningún riesgo que cubrir, no debe haber regulación. Entonces esa es la visión y esa es la armonización que pretendemos liderar desde el orden federal y transmitir a los 3 órdenes de gobierno. Eso está muy interesante. El comercio está regulado en nuestra Constitución a nivel federal y aunque hay autonomía de los municipios, no se puede hacer nada ni se puede emitir alguna regulación que impida el comercio. Eso está explícitamente en nuestra Constitución. Entonces, bajo esos argumentos es que tenemos que crear una política nacional ordenada que usando la tecnología, por supuesto, de mucha confianza para el pequeño negocio, que nos permita tener esta visión de nunca va a ser más fácil abrir un negocio y mantener tu negocio activo. Esto me lleva a pensar, Soraya, en el Estado de México muchos de la audiencia de Cadena Política también están escuchándonos en el Estado de México, aunque nos escuchan en muchas partes del mundo, pero muchos mexiquenses saben que una de las formas de incentivar a las micro, pequeña y mediana empresa y, por supuesto, favorecer la inversión ha sido este tema de sancionar los obstáculos a la inversión, sancionar inclusive de manera penal cuando un servidor público lleve a cabo una acción deliberada que pueda alejar la inversión o que pueda constreñir una inversión. Esto es algo que ha favorecido a las pymes y MIPYMES y sería algo deseable, un marco regulatorio a nivel nacional que también estuviese en ese aspecto yendo en contra de los servidores públicos que en vez de favorecer estén poniendo obstáculos a la inversión. A mí me parece extraordinario, no lo sabía, lo voy a estudiar y claro que sí lo vamos a incorporar aquí a nuestra narrativa y a nuestras propuestas, porque hoy tenemos, y seguro lo han comentado en este foro en varias ocasiones, el fenómeno del nearshoring, esta relocalización de activos que se está dando pues por las parálisis de los grandes productores del mundo que están en Asia, China, etcétera, y cómo acercar esta inversión a los grandes consumidores, como puede ser Estados Unidos. Y nosotros pues, somos los más cercanos de Estados Unidos. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos estar recibiendo mucha inversión por este fenómeno, de que se están moviendo las inversiones. Y oh sorpresa, sí estamos recibiendo inversiones y lo cacarean en el gobierno, pero el 70% de estas inversiones son reinversiones, o sea, no son nuevas inversiones. Y si comparas lo que está recibiendo Brasil a lo que está recibiendo México, Brasil está recibiendo mucho más inversión que en México. Y es porque no tenemos las condiciones para recibir inversión y para hacer negocios. En la política de desarrollo económico de Xóchitl, la visión que tenemos es que el Estado no debe hacer negocios. Él es como lo está haciendo este gobierno, o sea, el gobierno quiere meterse en todos los negocios, como si fuera un experto en aeropuertos, un experto operador de trenes, un experto de esto y de aquello.
el gobierno, la única una de las más importantes chambas que tiene que hacer es crear un ambiente de certeza jurídica y de elementos que le permitan a las personas hacer negocios con seguridad en México. Y como no tenemos este ambiente de negocios, como no hay energía suficiente en México, porque después de que estábamos en los primeros lugares de atracción de inversión en infraestructura con fuentes renovables, ya ni aparecemos en los rankings, o sea, porque pararon todo, acuérdate, con esta visión retrógrada y como ver todo desde el retrovisor, y porque no tenemos seguridad suficiente, las inversiones no están llegando a donde deberían llegar. Y si estuviéramos aprovechando esto y tuviéramos una visión de proteger a los pequeños negocios estarían aprovechando estas inversiones también, porque podríamos encadenarlos para que sean proveedores de servicios, de productos de estas nuevas inversiones. Y es un ganar-ganar, porque si vienen a México, vienen a instalarse también para armar toda una cadena de valor alrededor de ciertos productos y servicios. Entonces, desafortunadamente, insisto, es un gobierno que no tiene la visión, que no pone en el centro a las personas, que no pone en el centro a los emprendimientos, y por eso estos fenómenos los podemos perder. Decía Enrique de la Madrid en nuestra mesa Pymes, que tuvimos la semana pasada, esto del nearshoring y la oportunidad de que venga inversión a México es como un velero, que estamos en medio del mar y no hay viento, y pues ahí estamos parados. Y de pronto, pues viene el viento. ¿Y qué hacemos? Tenemos que alinear la vela para aprovechar el viento y avanzar ahora que hay viento. Pero si nos atontamos, si la acomodamos en lugar de para aprovechar el viento, pues para avanzar despacito o no avanzar e ir en contra, pues el viento se va a acabar y el velero pues ya no avanzó lo que debería. Y ese es México. Hoy tenemos un fenómeno que desde mi punto de vista, y ahora sí lo digo como economista, es temporal, porque lo van a aprovechar otros y se va a acabar. Cuando la inversión termine de alojarse en donde tiene que alojarse, pues ya estas planeaciones de capitales pues ya se van a acabar y nos vamos a arrepentir si no la aprovechamos en México. Por eso es muy importante una reflexión total sobre cuál es el futuro que vemos los mexicanos sobre el desarrollo económico de México. Eso es muy importante. Sí, totalmente. O sea, verlo en el contexto. Y yo quiero que me ayudes junto con nuestra audiencia de Cadena Política a entender este proceso. Le han llamado el nearshoring o la relocalización, y que es una oportunidad que finalmente, hay que decirlo, no proviene de algo que hayamos hecho nosotros, sino como mexicanos, sino proviene de un conflicto a nivel internacional entre Estados Unidos y China, y que esto está facilitando esta relocalización. Esta quiere decir que inversiones que estaban antes en China ahora se vayan a otros destinos. Pero ¿cómo describimos este proceso y cuáles son los campos? ¿Cómo las pymes pueden aprovechar? Tú ya lo estás comentando, pero ¿cuáles serían los tips que tú le das al pequeño empresario para decir, aprovecha este proceso de nearshoring o relocalización, porque tú puedes tener esas ventanas de oportunidad, no importa que sea un negocio muy pequeño? ¿Por qué te pregunto esto, Soraya? Porque muchas veces la gente piensa que esos son temas que solamente tienen una dedicatoria, este tema de la estrategia de relocalización de capitales, hacia las grandes empresas, hacia las grandes industrias automotriz, hacia la gran industria manufacturera, hacia la gran industria textil. Pero la pregunta es, ¿cómo puede una pequeña empresa también montarse en esta ola favorable que se da en el ambiente internacional con este fenómeno del nearshoring? Nos deberíamos estar viendo beneficiados, pero desafortunadamente no hay tantas nuevas inversiones como quisiéramos, pero las que hay estarían estando sujetas, digo, porque hay todo un proceso de tarifas y aranceles, etcétera. Entonces todas las nuevas inversiones tienen que tener cierto contenido nacional. Entonces a fuerzas tienen que buscar proveeduría en México para instalarse.
para comprar todos los insumos que se requieren para lo que va a ser esta inversión. Entonces ahí es donde entra la oportunidad de los pequeños negocios. Lo que en la administración pasada, y perdón que insista mucho, pero es que el modelo ya estaba, la política ya estaba, teníamos muchos años mejorándola, empezó desde Vicente Fox, la primera subsecretaría Pymes, luego Felipe Calderón inventó el Fondo Pyme, ya empezaron a haber más recursos para los pequeños negocios, y luego llegó Enrique Peña Nieto y armó el Instituto Nacional del Emprendedor, y bueno, y algo interesantísimo que hicieron en la administración pasada fue aprovechar toda la información que ya tenía recopilada el INEGI con ubicación geográfica para hacer, bueno, aquí se le llamaron núcleos productivos, pero bueno, son clústeres, y que estos clústeres estuvieran a disposición de las personas. Entonces yo podía buscar en un sistema muy sencillo o pedirle la consulta al INADEM para que me dijera qué se requería, qué requerían estas inversiones de pequeños negocios, en qué sector. O lo mismo si yo quería abrir un negocio, qué recomendaban porque era lo que se requería en tantos kilómetros a la redonda. Entonces, toda esta información que era estratégica para los que ya están instalados, para aprovechar las nuevas inversiones, como para si quieres abrir un negocio, saber en dónde está la oportunidad, la perdieron, la desaparecieron. Haz de cuenta que tiraron dinero a la basura, pero además dinero que era muy útil para los ciudadanos, porque eran todas este tipo de consultas, pues las podían hacer los pequeños negocios. Pero sí es posible, esa es parte de nuestra visión, los pequeños negocios tienen que encadenarse a las empresas medianas y grandes. De hecho, parte de las propuestas es elevar la información de los contenidos nacionales, primero haciendo mesas ejecutivas por sector para saber qué es lo que está requiriendo el gobierno, qué es lo que está requiriendo las grandes empresas, y poder hacer plataformas que nos permitan comunicarnos más con los pequeños negocios y enlazarlos para proveeduría. Y también, pues desde el gobierno, pues lo que debería ser una obligación, que ya está en la ley, y es que las licitaciones, tanto de obra pública como de servicios relacionados del gobierno, pues tengan un componente de pequeñas empresas. Entonces, todo esto tiene que apuntalar a que se aproveche pues la fuerza productiva de los pequeños negocios, y insisto, con un solo objetivo: que ganen más, que tengan más ingresos, que tengan más utilidades para el bienestar de ellos y de sus familias. Claro. Como legisladora federal, platícanos un poquito. ¿Qué tanto se requiere modificar estos marcos normativos, y qué tanto has, desde tu trinchera como legisladora, podido incidir en que vayamos trabajando en esa dirección? Ay, falta mucho. Falta muchísimo. La verdad, ahí sí estamos muy retrasados. Tenemos una ley que data desde Fox, la ley que está relacionada con las pequeñas empresas. Nos falta, no viene nada, en la ley no viene la palabra emprendedor, por ejemplo. O sea, no, para empezar, ¿no? Para empezar, entonces sí necesitamos un nuevo marco legislativo que sea el paraguas, la cobija de esta nueva política de apoyo y fortalecimiento a los pequeños negocios. Nos falta, como platicábamos, una serie de incentivos fiscales y administrativos que tienen que tener su asidero legal también en la ley. Nosotros estudiábamos, por ejemplo, y vamos a hacer una mesa especializada sobre ese tema. Quieren innovar en estos sectores de tecnología, y en México no tenemos nada de eso. No hay ningún incentivo para quien emprende en estos sectores que son pues muy importantes para todos, y en pleno en pleno siglo de la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, en tema legislativo, bueno, yo siempre estaba en los temas económicos y por ahí empujando en el tema económico, y presentamos una serie de propuestas en este sentido para apoyar al sector productivo, y a mí me tocó la pandemia, amigo. Y es increíble, y a mí me desesperaba y me levanté muchas veces en tribuna
porque mientras los congresos en el mundo estaban en sesiones permanentes para crear los incentivos para que no lastimara tanto a los pequeños negocios, en México prácticamente dejamos de sesionar. Nos organizamos todas las cámaras empresariales en un esfuerzo muy importante, donde participaron todas, Coparmex, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial, las Canacos a través de la Concanaco, bueno, todas, la Canirac, todos hicieron un esfuerzo macro. A mí me tocó ser el enlace con mi partido, con el PRI, porque yo era la responsable del enlace de mi fracción parlamentaria, de mi grupo parlamentario con las cámaras empresariales, y se hizo un documento ejemplar que se presentó, se hizo público y se le entregó a todos los coordinadores, porque implicaba evidentemente cambios legislativos. Nada, no pasó nada. No me digas. No sacaron nada. ¿Sabes cuál fue el apoyo en pandemia para los pequeños negocios? Las tandas del bienestar que están observadísimas por la auditoría. Claro. Que no tenían ni pies ni cabeza. Unos quieren invertir, tienen ganas de salir adelante, de aportar su capital, de ponerlo inclusive en riesgo, y por el otro lado hay cerrazón, no hay un marco regulatorio adecuado, no hay una voluntad realmente del sector público para favorecer las inversiones. Tenemos mucha burocracia que impide también la inversión y lleva a estas MIPYMES a estar más en la informalidad que a intentar un camino, digamos, más ordenado en el que paguen impuestos y tengan a sus trabajadores en seguro social, etcétera. Es un reto muy grande para cualquier pequeño empresario aventurarse a una MIPYME. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis contigo, Soraya, para transmitir los saludos de la gente que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Por acá te manda saludos Alejandro Díaz, excelente persona para esta encomienda, dice Alex de los Santos, feliz a tu capacidad, buen trabajo, te dice Jesús Urguel Tique, Livic Lau, así es en Facebook. Saludos a la diputada desde Tabasco, mira, de Tabasco te van a saludar. Yaret Brito, que sigas terminando con mucho éxito apoyando al sector de las pymes con encomienda en el país. Por lo visto, hay un reconocimiento de la gente a tu trabajo, Soraya. Esto es algo muy importante, pero quiero, en el poco tiempo que nos queda aquí en la transmisión, ¿cómo están las pymes hoy ante este fenómeno del cobro de piso? O sea, yo sé que es un tema... No, de hecho... Estoy poniendo el dedo en la yes, dicen algunos, pero... No, a ver, es algo, y en las mesas que tuvimos muchísimas reuniones, y bueno, seguimos teniendo, ayer tuvimos 3 reuniones, pero es increíble, digo, desde la primera reunión yo llegaba así, ¿no? Con mi libreta y a tomar notas, digo, ya teníamos una idea de más o menos lo que sabíamos que era importante para que una pyme creciera, pero antes de tocar esos temas, incluso antes de tocar regulación, financiamiento especializado, estandarización, capacitación para estándares, etcétera. Antes de eso, la inseguridad, el derecho de piso, la extorsión. Muy difícil, y por eso, y sí quería platicarte, dentro de la mesa de seguridad, en la mesa temática de seguridad que coordina Rubén Moreira, ya hay una línea para atender este tema. Ahí el compromiso es librar a los pequeños negocios de la extorsión, porque sabemos que de las pymes depende la reactivación de las economías locales. Y la idea es ir ciudad por ciudad, calle por calle, librando a la gente de la extorsión. ¿Cómo? Se va a crear una unidad especializada en el combate a la extorsión y el cobro de derecho de piso. Algo similar a las unidades especializadas que ya existen de combate al secuestro, pero esta va a ser especializada en el tema de extorsión y cobro de derecho de piso. Hay un compromiso en la nueva política de seguridad social de tener un apartado especial para mejorar la seguridad de los pequeños negocios. ¿Sabes qué hacen? Se organizan solos. Como los policías están mal pagados, se organizan en la calle y le dan una compensación al policía. Como no tienen cámaras, se organizan y ponen sus propias cámaras. Como no hay una estrategia de seguridad, hacen mesas de trabajo y crean estrategias de acuerdo a la colonia, al barrio, y la van implementando entre ellos mismos, con 0 corresponsabilidad
del gobierno. Entonces hay mucha información que nos permitiría tener una policía especializada en esto para atender y resolver estos problemas. Entonces esa es parte también de la propuesta. Eso es muy importante porque no podemos pensar en que un comerciante, para poder, digamos, ser competitivo en el mercado y que sus mercancías verdaderamente se desplacen de manera adecuada y genere la utilidad requerida para satisfacer las necesidades de su familia, tenga que considerar entre sus gastos fijos a la extorsión. No podemos pensar que en este país haya quien trabaje y haya otros que amenacen a los demás que trabajan y de ahí obtengan los recursos que quieren, sin trabajar, sin ser productivos. Este es un país que no merecemos, Soraya. Este es un país que no queremos los mexicanos. A mí me puede mucho cuando escucho que los que venden pollo tienen que pagar un impuesto, ¿no? Por pasar por ahí, que les cobra el crimen organizado, los que traen aguacate, los que traen limón, en fin. Y pienso en las tortillerías, que son como muchos las pymes, como también a las tortillerías les han puesto también su derecho de piso, y qué decir de restaurantes, qué decir de bares, a todos. Y eso es muy terrible. Eso es terrible, porque además, pues de ahí depende la vida de ellos y de sus familias, o sea, es su fuente de ingresos. Y a veces se tienen que ver en la disyuntiva, bueno, pues yo ahora, ¿cómo le llevo la comida? Porque a mi casa no hay camino, o sea, la única opción que tienen es entrarle a la extorsión. Y por eso necesitamos combatir frontalmente este tema, porque sí nos está afectando en la base. Y sabes que además de estos pequeños negocios, pues son los que nunca han recibido un apoyo del gobierno. Claro. Porque sí se habla de que el gobierno ha entregado muchos apoyos, de pensiones, etcétera, pero justamente a este sector, que es el que más empleos genera, es el que nunca ha recibido nada y encima de todo tiene que luchar contra este tipo de cosas que ponen en peligro no solo el sustento de sus familias, el de ellos y sus familias, sino su propia integridad física. Entonces se están jugando todo cuando abren una pequeña empresa. No solamente su capital, también se están jugando hasta la vida. Y eso esto es algo que no se puede normalizar, no nos podemos acostumbrar a un país en donde esa sea no la excepción, sino sea la regularidad, la costumbre, y que casi hay que poner en los gastos de inversión, tanto para maquinaria, tanto para empleados, tanto para el derecho de piso. Eso no puede ser. Pero ya para ir cerrando nuestra conversación, en tu experiencia analizando a las pequeñas y medianas empresas, ¿hay políticas públicas que podrían hoy ser referente en algún gobierno estatal, en algún gobierno municipal, que sean casos de éxito de cómo sí impulsar a las pymes? ¿Quién sí lo está haciendo bien? Fíjate que en la mesa tuvimos la oportunidad de escuchar a del Prete, Marco Antonio del Prete. Él es el presidente de los secretarios de Desarrollo Económico del país. Y él justo platicó que ante la falta de una política nacional, pues muchos estados es que si tú ves esa comparación, justamente son esos estados que le han invertido a la protección de sus pequeños negocios los que han avanzado. En el Estado de México, pues yo sé que, por ejemplo, Whisky Lucan ha hecho muchas cosas de protección a los pequeños negocios. El propio Toluca acaba de lanzar una plataforma para el tema de digitalización de las licencias y todo este tipo de permisos relacionados con los negocios y cosas que yo diría, híjole, pues que no lo tenían ciudades enormes, pero pues no lo tenían, pero lo están haciendo ahorita. Entonces, así es, y luego la impresión de la gente. Perdóname, sí, coméntame.
No, perdón, te interrumpí. No. Te decía que justamente así como tú lo señalas, es como también pues la gente de nuestra audiencia en Cadena Política nos lo dice. Dice, nunca los apoyan. Todos los comerciantes pagan rentas elevadas y les cobran excesivo costo de luz. En pandemia solo llegaban a multar y a cerrar los comercios. Y no los dejaban trabajar siquiera los fines de semana, nunca los apoyaron. Pues qué desolador panorama tenemos y por lo tanto oportunidades para ver hacia adelante y pensar en el potencial que estas pymes tienen para la reactivación económica de nuestro país. Pues aquí el tiempo nos empieza a cerrar. Ay, Quisiera que con un comentario que realices, nos digas entonces cómo podemos hacerle a las pymes en este país este gran potencial, cómo podemos explotar este gran potencial y pensar que la gente se anime a emprender. ¿Qué mensaje le dejas al emprendedor? Yo sé que es muy complicado, yo nada más les platico por el tema de la pandemia, se cerraron más de 1.600.000 empresas en el país, la mayoría pequeñitas, fueron casi 4 millones de empleos que se perdieron y que no hemos recuperado, o sea, todavía no estamos en los niveles que estábamos antes de la pandemia. Pero hay que reconocer la resiliencia, el valor de nuestros pequeños negocios, de todos los quienes son propietarios de un negocio de barrio, de colonia, de los vendedores de banqueta, de los comerciantes, de los ambulantes, de los talacheros ingeniosos, de los chamberos incansables. Debemos reconocer lo que ellos contribuyen en la economía. Les pedimos que se acerquen a nuestra mesa pymes. Yo pongo y dejo abierta nuestras vías de comunicación. Vamos a lanzar una plataforma. Redes sociales también para que te sigamos, porque y mis redes sociales me quedé con muchas preguntas para hacerte, Soraya. Ay, no, pero mándamelas por favor para que yo les pueda contestar. @Pérez Soraya en Twitter, Soraya Pérez Munguía en Instagram, en TikTok y en Facebook, Soraya Pérez Munguía. Vamos a lanzar en los siguientes días una plataforma donde les vamos a hacer algunas preguntas sobre cómo están sus negocios y si nos permiten hacerles llegar también algunas sugerencias, herramientas, tips para que mejoren sus negocios. Y pues amigo, porque hoy tengo esta responsabilidad, yo te agradezco el espacio y la pluralidad del espacio, pues no puedo sino decirles que lo que tenemos enfrente es una gran disyuntiva crítica para el país. Yo quiero insistir, o depender cada vez más de las dádivas de gobierno que se van a acabar, porque los recursos son finitos, o apostarle a un México donde el centro, donde la columna sean los pequeños negocios, donde los apoyemos para que sean mejores, crezcan más, nos den empleos dignos y ya no necesiten al papá gobierno, sino sean ellos mismos los que puedan tener las herramientas para tener mejores condiciones de vida para ellos, para los propietarios de estos negocios y de sus familias. Pues me parece un extraordinario cierre que nos invitas, Soraya, para pensar en que como mexicanos salgamos adelante con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, que no nos hace algo ajeno. Los mexicanos sabemos salir adelante creyendo en nosotros, creyendo en nuestra familia, creyendo en nuestra comunidad y dando lo mejor de nosotros mismos en cada cosa que hacemos. Yo te valoro mucho el espacio que has tenido en tu tiempo, sé que tienes una agenda muy ocupada y que hoy estés aquí en vivo en Cadena Radio con esta plática sobre las MIPYMES y sobre todo pensando en un futuro optimista porque México merece más. Sin duda alguna así lo es y yo quiero agradecerte a ti y agradecer a toda la audiencia de Cadena Política que nos siga hoy como todos los martes en Diálogos Metropolitanos y por supuesto convocarles a que sigamos utilizando este espacio para seguir dialogando abierta, sin tapujos, sin mayor restricción, dando entrada al punto de vista de la gente y construyendo todo ciudadanía desde abajo. Esa es la verdadera democracia a la que tenemos que aspirar. Gracias, Soraya Pérez Munguía, por tu apoyo, tu tiempo y lo que hoy nos has expuesto en este diálogo. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, amigos de Cadena Política, por su amable asistencia a este diálogo metropolitano. Nos vemos el siguiente martes en una emisión más de Diálogos Metropolitanos. Se despide de ustedes su amigo Pablo Basáñez. Muchas gracias.